Vamos a contextualizar un poco a los principales japoneses para no Los darnos mucho por grandes las ramas. nombres del cine japonés, los tres nombres que hay que tener siempre presentes. Kurosawa, que yo creo que es el más famoso, Mm. Ozu y bueno, Ozu y Mizoguchi. Esa sería la trinidad japonesa. Sí, Kurosawa, el así llamado emperador del cine, sobre todo por su faceta de dictador en los rodajes. Bueno, es un director importantísimo, ha hecho... Fíjate que hizo evolucionar el cine. Su obra se vio muy reflejada en el posterior cine europeo y americano, pero él bebía directamente de Occidente y esto se le llegó a criticar. Él se inspira bastante en Shakespeare, por ejemplo. Ran está basado en el Rey Lear y Trono de Sangre en Macbeth. También, Sí, bueno, podíamos sacar paralelismos con Hamlet de su película Los canalles duermen en paz, pero tampoco estaría muy claro. Y luego también estaba influenciado en el plano literario por los realistas rusos, como hizo, Dostoyevsky y mm, Tolstoy. adaptó El idiota de Dostoyevsky, Los bajos fondos, que es de Gorky, bueno, verse reflejada en Vivir, y también, sobre Tolstoy, lo que has dicho, eh, vemos un poco la muerte de Ivan Illich, ¿no? Sí, además en lo que es el nivel técnico está grandemente influenciado por John Ford, sobre todo en la perfección técnica y en el control de los elementos que salen en plano. Y bueno, fue un poco también retroactivo la cosa, porque luego muchas de sus películas inspiraron a otras grandes películas más famosas o más presentes en el imaginario popular de Hollywood. Los Siete Samuráis hizo Los Siete Magníficos prácticamente, es un calco plano por plano. Sí, de John Starks en el 60, si no me equivoco, no recuerdo ahora muy bien. Sí, en el 60. Y bueno, un dato que muy poca gente conoce es que el gran George Lucas, para hacer Una Nueva Esperanza, la película que comenzó la saga de la Guerra de las Galaxias, la famosísima saga, se inspiró muchísimo en una película de Kurosawa que es La Fortaleza Escondida, que muy poca gente ha visto y cuya similitud con Una Nueva Esperanza es brutal, vamos. Además, eh, Lucas era un gran admirador del cine japonés e incluye muchos elementos disfrazados en sus películas. El casco de Darth Vader es un casco de samurái modificado, por Sí, ejemplo. también los caballeros Jedi pueden ser bueno, seguir códigos quizá parecidos a los samuráis. Pero bueno, ahora que has nombrado a John Ford hace nada, John Ford está considerado el mejor director, por lo menos técnicamente, de la historia y no tardaremos mucho en comentar alguna película suya. Sí, la verdad es que ya va apeteciendo un buen Centauros del Mm, Desierto, quizá. o una diligencia, la diligencia a mí me Mm. encanta. Bueno, pero Ford podía pasar mañanas enteras mirando al cielo esperando a que las nubes tomaran la forma que él quería para rodar. Y esto me recuerda mucho a Kurosawa, que también era bastante caprichoso con todos los planos, la fotografía. Llegó a quitar perdón, el tejado de una casa porque molestaba para el rodaje y luego lo quitaron y lo volvieron a construir. O bueno, hablando de castillos, hizo construir Exactamente. un castillo solo para quemarlo en la escena apoteósica de Ran. Estaba pensando en esa escena cuando he dicho lo del castillo. Y se dice también, que yo no tengo muy claro cómo lo pudo hacer, pero hizo cambiar el curso de un arroyo. Y si hay algún ingeniero de montes o algo así que nos está oyendo, que por favor nos pueda Ahora, explicar cómo consiguió hacerlo. es algo muy fuerte que por su capricho de tener la cámara en un punto se cambia el curso de un arroyo. Yo creo que es algo que, vamos, pocos directores tendrían el valor de hacer. A mí me parece algo delicioso. Oh, es delicioso, también es increíble un poco. Y bueno, el segundo director que queremos destacar esta noche es Kenji Mizoguchi, un poco más costumbrista que Kurosawa, quizá Sí, quizá más... bebe más de las fuentes sí, yo creo que bebe más en el neorrealismo italiano que Kurosawa. Muestra escenas más costumbristas. Eh, También está influenciado por Tolstoy. Se ve que los escritores rusos influenciaron a los primeros directores japoneses, no sé por qué. Bueno, realmente yo creo que los escritores rusos son una referencia casi universal ya.
No sé, Sí, es está casi claro. imposible no nombrarlos a veces. Creo que han salido alguna vez antes en No, algún creo que es la programa. primera vez que los nombramos. Pero bueno, no tardará mucho. En cuanto hagamos un Doctor Zivago, Hmm. ¡pam! También estaba Mizoguchi influenciado por el expresionismo alemán, que sí que ha salido. Y bueno, él rodó muchísimas películas de los años 20 a los 30, pero se perdieron casi todas durante la Segunda Guerra Mundial. 70 películas Hmm. a la basura. Y bueno, él trata un Japón costumbrista, es el de los primeros directores en tocar la problemática de la prostitución, habla del personaje de la prostituta japonesa con una ternura y una sensibilidad únicas. He dicho antes que estaba influenciado por el neorrealismo, pero no él es el que influyó al neorrealismo. Y bueno, también critica un poco el totalitarismo en el que se vería sumido Japón. Y ya para acabar esta santísima trinidad del cine oriental, vamos a nombrar a Ozu, si te Yasuhiro parece. Ozu, que es quizá el menos conocido, pero el que más influencia ha tenido en el cine independiente y underground del mundo. Un personaje tremendamente costumbrista, más que Mizoguchi, que además tenía una manera peculiar de rodar mediante planos largos en el tiempo y casi a ras de suelo. Tenía un gran amor por los contrapicados, una forma de rodar muy curiosa. Sí, usaba mucho la cámara estática que probablemente vendría dada de la influencia del mudo. Y bueno, qué decir, ha influenciado en gente como Wim Wenders, por ejemplo, que incluso le dedicó un documental, Tokyo Ga, bastante recomendable. Y bueno, después de eso, Bueno, tanto el cine japonés como yo creo que la Nouvelle Vague y todo el boom del cine independiente confluyen en Kitano. O sea, para sí, entenderlo, en esta ocasión, bueno, en todo Kitano, yo creo que vemos una referencia más directa a la Nouvelle Vague y al neorrealismo italiano con una estructura del underground, más que directamente una tradición japonesa de los directores nombrados antes. Por ejemplo, aquí en El Verano observamos un montaje muy evidente donde no se observan el fin o la consecuencia de varias acciones, la cámara está fija, es muy libre, y esos son elementos tomados de la Nouvelle Vague y del neorrealismo. También vemos un grado de intimidad de los personajes, un acercamiento típicos quizá también en los el medios tratamiento de técnicos. el tratamiento de los personajes es típico del neorrealismo, pues de más que de los primeros, del último neorrealismo, de la época después del neorrealismo con Fellini y Pasolini, que no se los suele poner en los manuales de cine dentro del movimiento, pero yo creo que son... Bueno, no es su única influencia, pero sí que podrían ser considerados neorrealistas, yo creo. Bueno, desde aquí defendemos esa postura. Y bueno, Totalmente. hay que destacar que, bueno, el dinero invertido en el film fue mínimo, la iluminación a veces es incluso deficiente en las escenas de noche, pero aún así se consigue un grado de perfección a la hora de crear el plano y de transmitir las emociones de la película increíble. Bueno, Claro, esto es una de las características de la Nouvelle Vague, un presupuesto bajo usado por rodado por gente que amaba el cine de verdad, que no podía... cinéfilos. Sí, cinéfilos. Cinéfilos que luego pasaron a ser críticos, que luego pasaron a ser directores y a defender sus propias teorías estéticas. Exactamente, ellos... Es lo bonito del cine, yo creo. Y de todas las artes, al final es el aficionado al arte quien la acaba haciendo y la acaba realizando una obra más auténtica que es el profesional, digamos, el que Sí, está que siempre... el artesano. Hmm. Y bueno, ya entramos en materia, estamos hablando del verano de Kikujiro. Y si hay una figura que se come enteramente la pantalla y lo que hay detrás de la pantalla es Kitano. Kitano escribe el guión, Kitano dirige, es la Monta. oficina Kitano la que produce, Kitano monta, Kitano protagoniza. Sí, y se autoparodia. Yo creo que es una parodia de su personaje y de sus últimas películas sobre Yakuza. No está muy claro si el personaje
pertenece o había pertenecido a la Yakuza. Se deja entrever, pero Sí, todas las... se nos da pistas, pero también contrapistas. La mayoría de los personajes bueno, de la filmografía de Kitano, en el que él suele actuar, él firma sus actuaciones no como Takeshi Kitano, sino como Beat Takeshi. Sí, de sus inicios en el mundo de la comicidad. Bueno, si alguien va un poco perdido, cree no conocer a este director, yo estoy seguro de que sí que lo conoce y lo ha visto en más de una ocasión, pero no en una película, ¿verdad? ¿Sabes por dónde voy? Sino en Humor Amarillo, el mítico programa. Él fue el que lo produjo y el que lo presentó. Y bueno, todos conocemos a Takeshi. Sí.